días o buenas tardes, según sea el caso, a todos. Gracias Néstor, gracias Andrea. Bueno, acá Néstor Borri y Santiago Garasi. Las entrevistas y los encuentros que estamos haciendo desde lo que llamamos el Polo Formativo del Fin del Mundo para recorrer experiencias, reflexiones, vivencias y también construcciones que vamos haciendo desde este fin del mundo geográfico y también un poco temporal que vivimos acá en Argentina. Y hoy con la Fundación Micaela García para conversar una experiencia, una iniciativa, una vivencia que tiene que ver con los derechos de las mujeres, con la lucha contra la violencia contra las mujeres, la perspectiva de género y el feminismo y la dimensión popular de todo eso. Entonces los queríamos conocer, recibir, preguntarle algunas cosas y en ese marco de contarnos a nosotros mismos nuestra propia, lo fuerte y lo bueno y lo complejo, lo doloroso, pero también lo salvador que nos pasa, ¿no? En la construcción de lo que venimos construyendo en este país, en este punto tan singular y tan fuerte y tan importante para la vida social, política y cultural de Argentina. Entonces la idea es compartir un poco esa experiencia y bueno, Santiago va a llevar primero la entrevista y yo después me voy a sumar. Bueno, buenos días o buenas tardes. Gracias otra vez, Néstor y Andrea, por el tiempo de estar acá en el Polo Formativo del Fin del Mundo, como bien describía Néstor recién. Bueno, queríamos comenzar esta entrevista y este encuentro. Nosotros acá en Argentina, bueno, la historia de Micaela y la trayectoria de la fundación la conocemos bien, pero nos gustaría que para comenzar a contar lo que es la Fundación Micaela también nos cuenten, bueno, la historia y sobre todo qué es este episodio y este punto de inicio de una lucha de ustedes y de muchos otros y otras voluntarias de la Fundación para incidir y para modificar muchas cuestiones que tienen que ver con bueno, la herencia de ciertas estructuras que están en el Estado, están en la sociedad en general, en la cultura, pero que vienen dando una discusión y una construcción también muy, muy fuerte. Así que, bueno, con esto para comenzar el intercambio. Sí, el día que a nosotros nos avisan de que encontraron el cuerpo de Micaela asesinado y semienterrado, después bueno, de llorarla un poco, de pasar nuestro momento personal y por suerte acompañado por muchas amigas y amigos adentro de la comisaría de la ciudad de Gualeguay, decidimos salir a la plaza por dos motivos, digamos. El primer motivo era que ya se lo habíamos dicho el día anterior, porque el día anterior la policía y el fiscal, pero más que nada la policía, estaba muy nervioso en los informes que nos daban a la noche, y como poniéndose a la defensiva, cosa que no había pasado los días anteriores. Creemos que ya sabían era solo encontrar el cuerpo, que Sebastián Wagner ya había hablado, le habían tomado declaración y entonces tenían un miedo a cómo podíamos reaccionar nosotros. Y ahí le dijimos con Andrea que se tranquilizaran, que independientemente del resultado, nosotros estábamos agradecidos con cómo que todo lo que se había hecho para tratar de encontrarla a Micaela, desde la Fiscalía y de la Policía, y que el resultado no nos iba a cambiar esa forma de estar agradecido, digamos. Y después que pasó un tiempo en que nos avisaron, que no sé cuánto tiempo fue, digamos, fuimos a buscarlo al fiscal, al jefe de policía de la provincia, al ministro de Justicia y Gobierno de la provincia también, a salir a la plaza con la idea de agradecer. Y también notamos que se estaba generando mucha violencia en la plaza
por el resultado, digamos. Había mucha gente embroncada, con gritos y todas estas cosas, y salimos con esa intención de no agregarle más violencia al tema, digamos. Y ahí surgió que dijimos los dos con Andrea de que creo que éramos conscientes que nuestra vida cambiaba para siempre y que íbamos a dedicar nuestra vida a buscar la manera de construir la sociedad que Micaela había soñado y tratar de que sus sueños se pudieran hacer realidad, digamos, sin un formato de la fundación, pero me parece que ese es el origen, al menos desde lo ideológico, de la fundación. Después lo otro es un formato formal, normativo, de cómo darle forma, digamos, y el objeto de la fundación es, no dice construir la sociedad que Micaela soñó, pero es buscar la equidad, buscar el acceso a derechos de los que menos tienen. Es bastante amplio, no quisimos acotarlo solo a la temática de género, sino a una temática social más amplia de trabajar con aquellas personas que están en vulnerabilidad por cualquier motivo, que era lo que motivaba la militancia de Micaela. Bueno, y ahí fuimos al principio, como sabemos, toda la parte de voluntariado es muy, muy grande. Hicimos una convocatoria, no sé cuánto hubo, no sé, 380, 400 personas que fueron como para ser voluntarios de la fundación. Y sabemos, como toda organización, nosotros siempre hemos trabajado en empresas privadas y en nuestra propia empresa, y sabemos que uno empieza con mucho ímpetu y después se va diluyendo eso. Y así fue, y bueno, como que también en ese momento nosotros no sabíamos bien qué hacer todo, ni sabíamos todavía toda la cantidad de cosas que Mica había hecho. Nos fuimos como enterando a medida que sus compañeras y compañeras de militancia nos fueron como contando, Mica hacía esto, hacía lo otro. Y bueno, así que es como que hoy por hoy nos dividimos en áreas, dentro de la fundación está dividida en áreas, y somos aproximadamente como 60 personas que hacemos lo que Mica hacía sola, y en realidad tampoco podemos hacer todo lo que ella hacía, porque era demasiada la cantidad de cosas, y hay temáticas que todavía no la hemos tocado, porque no tenemos por ahí las voluntarias o voluntarios que realmente pueden tocar la temática. Y así que bueno, desde junio del 2017 no tenemos personería jurídica, la obtuvimos muy rápido comparado con lo que es el resto. La mayoría de las organizaciones tardan entre 5 a 10 años para obtener su personería jurídica. Nosotros la obtuvimos rápido, sí, tuvimos asesorados por compañeros profesionales nuestros que se dedicaron a eso, y después nosotros contratamos sí, un estudio jurídico contable especializado en fundaciones para que no nos reboten todo lo que es objetivos, el objetivo y todo lo demás, partes legales que hay que presentar. Así que bueno, eso también nos facilitó bastante. También el caso de Mica fue muy mediático, entonces desde ese punto de vista lo pudimos obtener rápidamente. Y bueno, hoy nuestro mayor fuerte son todo lo que es el área de género, en el tema de capacitación, pero también tenemos todo lo que es acompañamiento, asistencias a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y digo personas porque acá tenemos las que están en situación de violencia de género, las que están por algún motivo que, por ejemplo, se les quema la casa, o que necesitan un remedio para poder seguir su tratamiento, o algún viaje, algo que necesiten como para poder realizar y continuar lo que necesitan en ese momento, ya sea de salud, económico o para salvar el paso. Así que bueno, también tenemos todo lo que es asistencia en alimentos, o sea, asistencia en alimentos, bolsones cada vez mayor. Y también vamos como acompañando a otras organizaciones, porque la gran debilidad que tienen las organizaciones es la parte administrativa.
esto de hacer las actas, de hacer las rendiciones. Y bueno, yo estuve mucho tiempo trabajando en lo que es vinculación tecnológica, en formulación y acompañamiento y seguimientos de proyectos y rendiciones del proyecto. Entonces, esa también es una de las cosas que venimos haciendo, de acompañar a otras organizaciones para que no pierdan, a veces que le dan llegan a lograr que les den un beneficio para obtener y después no lo pueden continuar porque las rendiciones no están hechas. Y bueno, entonces, de ese punto de vista también. Y lo que hacemos mucho es trabajar en red. Trabajamos con otras organizaciones de todo el país. Actualmente fui armando una red nacional de promotoras y promotores territoriales de género, donde allí hay no solo estas promotoras, o algunos las llaman consejeras en algunos lugares, que son para acompañar a estas personas que se encuentran en situación de violencia, sino también tenemos abogadas, abogados, psicólogos, asistentes sociales, como para ir acompañando en toda esta situación, porque de acuerdo al lugar, a veces, muchas veces no nos dan, no les quieren tomar una denuncia, no tienen este acompañamiento psicoterapéutico, que es necesario no solamente para, generalmente son las mujeres o géneros disidentes, sino también para su familia, más que nada los hijos y las hijas, que ese es un gran escollo que estamos teniendo hoy, que no hay psicólogos para la parte infantil. Bueno, entonces es como que, bueno, acá vamos y tratamos siempre, yo lo que hago es simplemente un Excel, y es un WhatsApp, no es otra cosa. No crean que es una gran red ni nada, sino es a medida que íbamos en el 2019, que recorrimos 14 provincias de la Argentina y mucha cantidad de municipios y universidades, donde iban, se acercaban y me decían, mira, yo estoy haciendo promotora, o yo hago esto. Bueno, yo les tomaba el teléfono, les pasaba mi número, y eso es, y a partir de ahí, entonces, cuando mi número figura en las redes sociales de la fundación, me llaman de cualquier parte del país. Maya ahora también me han llamado del exterior para esas situaciones que se dan, que una parte está acá en Argentina y la otra está fuera del país, y bueno, cómo se pueden hacer todas estas situaciones, y bueno, y ahí vamos conectándonos, y lo que sea un seguimiento después, a ver si se pudo obtener. No es que siempre tenemos resultados positivos, pero esto de acompañar y saber que hay una escucha ya es suficiente. Y entre las organizaciones venimos trabajando así, porque pensamos que realmente hay que trabajar en red, en comunidad, porque solas y solos no vamos a salir adelante. Más o menos es algo... Para darle una idea de la dimensión de esto, digamos, de promedio, Andrea recibe 4 casos por semana para resolver, y hay semanas donde son 10. Por suerte, iniciamos este viaje, y este viaje nos está dejando bastante, no nos han llegado casos, digamos, pero son muchos casos, y la verdad que en 2 o 3 horas la persona en situación de violencia tiene, la mayoría de las veces, un acompañamiento, una psicóloga y una abogada a disposición. Algo que sea relativamente logrado. A mí me impresionaba, ustedes deben estar, si cabe decirlo así, no me gusta usar la palabra, pero acostumbrados, pero yo lo veo a Santiago también, y uno se conmueve cuando ustedes cuentan su historia, y al mismo tiempo tengo esta impresión, ¿no? Los escucho hablar, por un lado estamos hablando de una historia de resurrección, digamos, ¿no? Y de encarar algo, y en la otra punta te encontrás que lo que tenés que resolver son los balances de las organizaciones, ¿no? O sea, una cosa muy fuerte en lo existencial, y después estás armando artesanalmente un WhatsApp, o te encontrás que para resucitar gente lo que hay que hacer, o sea, para hacerte cargo y transformar en vida una cuestión tan dolorosa, uno tiene que embrollarse con cosas muy, muy, muy de todos los días, ¿no? Y eso a mí me impresiona, porque bueno, es la manera de encarnar en cosas lo que es una causa grande en lo personal, y muy, muy, muy espiritual también, además de muy política. No, eso me impresiona. Sí. El camino de la fundación fue un camino complejo, digamos. Claro. Y tiene que ver con estas cosas que vos decías. Cuando se sumaron esa cantidad de voluntarios y voluntarias, la intención nuestra era de que se generaran propuestas
y que se sintieran parte. Entonces, eso también traía desorden, porque la realidad es que eso trae desorden. Por otro lado, surgió, digamos, de que nosotros queríamos cuidar el nombre de Micaela también. Entonces, había un cierto control, y hasta un control que no deseábamos, digamos, ejercer, pero que lo ejercíamos. Y llegó un momento en que las personas, bueno, se fueron porque esto decanta, como dijo Andrea, pero también muchas personas se alejaron de proponer cosas porque era como que todo había que consultarle a Andrea a ver si se hacía o no se hacía, digamos. Y si bien no era la intención, era un poco la imagen, lo que se interpretaba es lo que nosotros queríamos, porque no queríamos que se hiciera cualquier cosa en nombre de Micaela. Claro. Eso también llevó a que fuéramos aprendiendo de las construcciones colectivas, de las organizaciones transversales y no verticales, y todas estas cuestiones, digamos. Y un día, la mamá de Andrea y mi hermana, que sostenían un poco las actividades de la sede de la fundación, eran las que coordinaban, hacían la propuesta o el nexo entre las personas que iban a hacer taller en la fundación y nosotros dos. Y un día se nos rebelaron y empezaron a hacer cosas sin consultar, y se empezaron a mandar, y la gente empezó a volver. Y generaban un taller, y generaban otro, y nosotros hablamos con Andrea, nosotros somos bastante ordenados para laburar. No podríamos laburar 2 horas con el desorden organizado que tienen ellas. Pero la cosa empezó a marchar de esa manera, y fuimos encontrando la manera de que todo ese desorden organizado que tiene, y que es maravilloso porque generan un montón de cosas, lo podamos ordenar en los papeles que formalmente tenemos que cumplimentar, digamos. Porque una fundación tiene que presentar balance todos los años, tiene que estar al día. Querías firmar un convenio con una provincia, con algo, y te miran todas esas cosas. Entonces, tampoco no podemos permitir de que por las cuestiones formales no podamos hacer esto. Y también Andrea ha detectado que muchas organizaciones, comedores chicos, se le caen las ayudas del Estado porque no pueden llevar un registro de a qué chicos están alimentando. Entonces, bueno, Andrea se da todos esos bollos de papel, cartones escritos y todo, le llenan la planilla y le reactiva la tarjeta así de crédito en Entre Ríos. Porque también creemos que es una cuestión que sabemos hacer, que no nos cuesta tanto de solo tiempo, digamos, y que esa otra organización, ese otro merendero puede también aportar a la construcción de la sociedad que Micaela soñó. Yuyo y Andrea, junto con estas cuestiones que fueron contando de cómo fue creciendo y cómo fue consolidándose la fundación como institución en sí misma. No sé si fuimos creciendo, arrancamos con 300 y pico y ahora son 60. Bueno, pero a veces es parte del crecimiento justamente eso, poder consolidar un equipo de trabajo, y después ustedes mismos planteaban la potencia de red, ¿no? Y de incidencia que va teniendo también la propuesta de la fundación a partir de la historia que como bien dicen, de Micaela, que excede por lejos en sí el hecho trágico del femicidio, porque la negra, como le dicen, tenía un proyecto
de mundo, digamos, y un compromiso y una militancia. Eso también me parece interesante de la propuesta de la Fundación, pero yo les quería consultar, porque junto con la Fundación y la historia de Micaela también hay una experiencia muy potente y muy concreta, que es la Ley Micaela, ¿no? Una ley nacional que lleva su nombre y que en algún punto también es otro andarivel y de los modos en que fue creciendo la Fundación, y entiendo que, bueno, cuando Andrea presentaba hoy en día el tema de las capacitaciones es uno de los pilares también de trabajo que tiene la Fundación. Entonces, quería preguntarles por también esa experiencia de cómo construir una ley nacional, en los vínculos con el Estado, en los vínculos con la política, y lo que hoy implica también ese punto de llegada, más allá de que a partir de eso se desprendió también todo otro mundo de trabajo y de recorridas, pero consultarle por la ley Micaela también. La ley Micaela no es algo que se nos ocurrió a nosotros. Por ahí la sociedad cree que algo que se generó desde la Fundación o desde nosotros. La verdad que no. A Micaela nosotros la estuvimos buscando durante una semana, desde sábado a sábado. Pero el martes a la tarde, cuando se identifica el vehículo en el que fue secuestrada, y cuando se identifica que el dueño de ese vehículo era Sebastián Wagner, que estaba cumpliendo condena por 2 violaciones, y que estaba con libertad condicional, y que se le habían dado pocos años de condena por esas 2 violaciones, y que estaba en libertad condicional a pesar de que había 7 informes psicológicos que desaconsejaban la libertad del servicio penitenciario de la provincia de Entre Ríos, y el juez Carlos Rossi le otorgó la libertad igual. Digamos, el día anterior el papá de una nena fue a denunciarlo porque había intentado violar a su hija, y esa denuncia no se le tomó porque la jueza no estaba en la ciudad. Entonces una abogada, que su nombre es Flora Axelrad, que ahora es voluntaria de la Fundación, que en su momento había sido una de las secretarias privadas de Carmen Argibay, recordó algunas conversaciones con Carmen Argibay de que como Estado estábamos comprometidos con 2 tratados internacionales, la Convención de la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, a capacitar sobre todo a las personas que tienen que ver con la justicia y la fuerza de seguridad, y que no se estaba haciendo en una escala generalizada, digamos. Entonces, a Mica se la encuentra un rato antes del mediodía del sábado 8 de abril, y ella a la tardecita escribe en su Facebook, Ley Micaela García, de capacitación obligatoria para todas las personas que trabajan en el Estado, los derechos de la mujer y los temas de género, que es el primer registro que hay de la ley, ¿no? Y después eso lo toma una diputada del Frente para la Victoria, una diputada del Movimiento Evita, y bueno, se unifica en un solo proyecto, se convierte en ley, a pesar de que entró un poco por la ventana en una sesión extraordinaria cuando ya se terminaba el año, porque se le da media sanción al diputado el 18 de diciembre del 2018, porque justo ocurrió que Telma Fardín denunció a Juan D'Arté, se mediatizó, y eso hizo que le pidieran a Macri, diputadas y diputados, que incluyeran el tratamiento de la ley Micaela en esa sesión. Entró así, esa fue la realidad. Lo que pasa que nosotros empezamos a militar mucho la ley Micaela, y la gente empezó a reclamar la ley Micaela, no solo en el ámbito del Estado, sino en todos los ámbitos, y eso ordenó un poco hacia dónde ir con la Fundación. Yo creo que eso nos ordenó, la demanda que hay respecto de la ley Micaela nos ordenó. Ahora sí, nosotros tuvimos una participación activa y muy comprometida con algo que se empezó a difundir ayer. Hubo 3 proyectos de ley Micaela para los medios de comunicación. Las diputadas que lo presentaron nos convocaron a trabajar en un equipo para unificar el texto, y muchas de las cosas que a nosotros nos parecía están en ese texto unificado que se empezó a darle difusión ayer. Y
Y también estamos pensando alguna ley Micaela para las empresas que hacen obras públicas. Ya participando de una manera más concreta de lo que participamos en la ley Micaela inicial, ¿no? Pero bueno, hoy la ley Micaela, todas las provincias han adherido, la primera ley de nuestro país, que donde la totalidad de las provincias han adherido, y más de 600 municipios han adherido a la ley Micaela. Y hay provincias como Buenos Aires, Santa Cruz, donde la totalidad de los municipios han adherido a la ley Micaela. Pero también Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos tienen la ley Micaela en el deporte. Los clubes están obligados a capacitar en los temas de género. En media sanción en Santa Fe, el otro día se tuvo en la presentación, estuvo Andrea en una presentación de una ley de Micaela en el deporte en la provincia de Chaco, y esto se va dando. Hay un proyecto que se conoce como la Micaela sindical, en Cámara de Diputados, proyecto de resolución de recomendar a las centrales obreras y a los gremios a adherir a la ley Micaela y hacer formal las capacitaciones en género, porque hay una demanda de la sociedad que se extienda más allá de los límites del Estado. Pero la ley Micaela a nosotros nos ordenó un poco por la demanda que hay, cuál es la tarea fundamental que tenemos que encarar desde la Fundación. Les quiero hacer una pregunta más así como Santiago preguntó, por este impacto en el Estado, en la ley, digamos, ¿no? En las instituciones también. Que es una característica muy nuestra, muy argentina también, ¿no? O sea, cómo transformamos, no lo hacemos solo sociedad civil, criterio cultural, sino que hay una vocación de que se haga ley, en todos los sentidos de la palabra, ¿no? De construir desde el Estado también la sociedad que queremos, que eso es nosotros lo tenemos muy naturalizado porque somos argentinos, pero no en todas partes sucede, y menos con la intensidad que sucede acá. Pero yo les quería preguntar, ¿cómo ven, ahí cuando mencionaban ustedes la misión, el asunto, ahora no me acuerdo cómo se dice técnicamente, de la Fundación, qué es la cuestión de género, derecho de la mujer? ¿Cómo? El objeto. El objeto, ahí me salió. Técnicamente el objeto. Es el objeto, ahí me tiene que ser único. Único. Tiene que ser único. ¿Qué problema, no? Único, justamente, único. Entonces, esa es mi pregunta, pero así como está reflejada esa cuestión en lo que ustedes mencionaron sobre el objeto de la Fundación, ¿cómo ven en este momento? Bueno, ahora están en San Luis, recorren, conocen la trama social y popular también, de cómo se recepcionan situaciones como esta y cómo se vive y cómo se concibe. Porque me parece que en torno al nombre de Micaela y lo que ustedes han construido y se ha construido alrededor, se plasma una manera de entender los derechos de las mujeres que no está separada ni de la cuestión social, de la cuestión económica, de la cuestión política, y más ampliamente de la vivencia popular, ¿no? Entonces, si desde la Fundación Micaela se habla de perspectiva de género, de derechos de las mujeres, o feminismo, cual sea el nombre que se ponga, enseguida aparece desbordado, por decirlo así, por otras cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes esa vivencia en los espacios que recorren? ¿Cómo se engancha las cuestiones específicas con esta visión más social y política? En un comedor, en una organización, en una escuela, en un club, como están diciendo. ¿Qué sienten que hay ahí? ¿Cómo lo ven? Generalmente nos convocan porque es como que quieren conocer, a ver cómo nosotros transitamos esto, y cómo lo podemos llevar en el día a día. Nosotros somos, eso como decís, trabajamos mucho con la educación popular, entonces nosotros, más que nada yo no soy tan, o sea, a pesar de que soy técnica y licenciada, tengo mi tecnicismo, pero en esta temática yo soy como cualquier ciudadano que voy aprendiendo de esta temática. Entonces, yo me planteo, a ver, desde mi punto de vista, ¿cómo puedo yo llegar para que esta temática, que es muy resistida, que más que nada que las personas que están obligadas a recibirla somos todas personas mayores de 30 o sea, de 40 años, que no hemos tenido en nuestra infancia todo lo que es ESI, como se habla, a pesar de que ESI va un poquito lenta, aunque esto la ley Micaela la ha traccionado bastante. Yo siempre le digo, es la prima mayor de la ley Micaela, es la prima mayor porque fue primera,
pero bueno, Ley Micaela la está traccionando. Entonces, ¿qué es lo que hace? O por ejemplo, lo que venimos haciendo es, a través de ejemplos cotidianos y diarios, cómo podemos trabajar esta temática. No con unos conceptos técnicos, no, ya. Nosotros en realidad, te digo, nunca hablamos ni decimos esto es un patriarcado. A veces mencionamos las palabras, porque eso también genera resistencia. Entonces, ni siquiera hoy por hoy en los talleres nosotros sugerimos ni siquiera colocar la palabra violencia de género, derechos de las mujeres, estereotipos, o sea, estas palabras que son más que nada del feminismo, y es como que crea resistencia, y no van todas las personas, sino estamos hablando no siempre entre nosotras, más que nada las mujeres y los géneros disidentes, y a pesar de todo, hoy por hoy en todos los talleres o en las reuniones que hay, entre el 85 y el 90% son mujeres o géneros disidentes. Varones, o expresión de varones heterosis, que le decimos expresión de varón, es muy poca. Entonces nosotros queremos captar, porque también son parte de esta sociedad que tenemos que cambiar. Entonces, esto hablamos. Cada lugar que vamos tratamos de hablar con ejemplos concretos. Eso nos lleva a que cada lugar que vamos tengamos que hacer previo una averiguación, una investigación de cómo es el lugar, qué es lo que es, aunque cuando no conocemos, y a pesar mismo no vamos a conocer todo, tratamos de hacer actividades o cosas que sean neutras, que sirva como para cualquier persona y a partir de ejemplos concretos. Nosotros hacemos con muchos ejemplos de la vida cotidiana, no te vamos a venir con hablar cosas, ejemplos cotidianos, llevamos todo a través de analizar esos ejemplos y después cómo lo podemos ver. Y ahí es como que vamos conociendo con esos ejemplos, cuando se hacen los debates, ahí te van diciendo lo que es cada ciudad. A veces una misma consigna, nosotros ahora que estamos recorriendo ya fuimos a 4 lugares, una misma consigna en los 4 lugares nos han dicho totalmente distintas, diciendo que a veces hay 30 o 40 kilómetros de diferencia entre una ciudad y otra, porque son las vivencias de cada uno. Entonces, a partir de esto estamos trabajando, o sea, de cambiar esto a través de las vivencias diarias, ahí es donde van. Para poner un ejemplo, nosotros la primera actividad que hacemos como para romper el hielo es lo que le llamamos el juego de la esquina o la dinámica de la esquina. Ponemos 4 cartelitos, uno dice siempre, uno dice nunca, uno dice casi nunca y uno dice a veces. Entonces le preguntamos a la persona, ¿a vos, vos tenés la función de preparar la lista de lo que hay que comprar en el supermercado? Entonces las personas se van a esa esquina y se miran los que están en un cartel con otro cartel, y qué sé yo, y ahí empiezan a jugar entre ellos también. Otra pregunta es, ¿te vestían cuando eras chica con ropa rosada? Y va. Entonces ahí se ven las asignaciones de roles y queda muy marcado. Y no le contamos lo que dice el artículo 6º de la ley 24.685, que les va a pasar de largo, pero eso genera una conciencia de que hay una desigualdad estructural que asigna roles y que eso hay que ir desarmándolo, digamos. Porque si nosotros vamos directo a los temas, generamos una resistencia innecesaria y a veces desde la convocatoria, digamos. Si nosotros le ponemos taller de violencia de género, taller de estereotipo, y qué sé yo, ya el varón, si va a la defensiva, pero en general no va. Entonces, tratamos de, una vez que te hay adentro y empieza la dinámica, aunque al principio le choca, después se termina enganchando y opinando, ¿no? Solo creemos que la ley Micaela va a ser totalmente efectiva en una escala que sea transformadora, digamos, cuando las personas en un encuentro de capacitación puedan poder identificar cómo pueden hacer su trabajo cotidiano de todos los días en una oficina del Estado con una mirada de género. Eso es lo que hay que lograr. Porque si nosotros le contamos lo que dicen las leyes, al otro día sigue haciendo las cosas de la misma manera que la está haciendo. Entonces, ese es un desafío muy grande. Y es lo que nosotros tratamos. Nosotros, nuestra intención con este recorrido, que afortunadamente lo podemos hacer de manera presencial, es decir, bueno, a nosotros nos parece que la ley Micaela se puede implementar de esta manera. Y mostramos
cómo. Pero se lo mostramos a la gente y se lo mostramos al área de género que nos pidió que fuéramos. ¿Se entiende? Entonces, ahí queda una semilla que va a florecer cuando nosotros no estemos, digamos. Pero seguramente eso va a generar modalidades de implementación diferentes, digamos. Porque la virtualidad también trajo de que bueno, nosotros hacemos una charla por Zoom y llegamos a 400 personas, pero eso para nosotros no es la implementación de la ley Micaela. Porque la ley Micaela tiene en el artículo 7 que dice que la autoridad de aplicación de la ley tiene que hacer un informe anual y tiene que generar índices que midan el impacto de las capacitaciones. O sea que la ley Micaela no tiene que ser un registro de personas que estuvieron del otro lado. Se tiene que medir cuál es el impacto que se generó a través de la capacitación. Que es un índice complicado de generar, sí, pero bueno, en algún momento el Senado de la Nación está trabajando muchísimo, ha generado algunos índices y está probando si el índice ese es el adecuado para medir el impacto de la capacitación. Yuyo y Andrea, bueno, muy, muy rico para ir de a poco ir cerrando. Yo lo que quería preguntarles también es respecto a un poco hacia el interior del movimiento de mujeres, ¿no? De que en Argentina también para toda la región ha sido como un emergente y que tiene un protagonismo y una fuerza, como es generalmente la sociedad civil de Argentina y en general los movimientos en Argentina con mucha fuerza, pero consultarles por el pañuelo violeta, ¿no? Porque uno de los, si se quiere, uno de los símbolos, ¿no? De los íconos también del movimiento, es el pañuelo violeta, a la par de otro, por ejemplo, que es el pañuelo verde, pero sobre todo pensar y consultarles a ustedes cómo ven que es la Fundación Micaela, pero en general también lo que implica la lucha por el pañuelo violeta, que entiendo que es justamente la denuncia y el combate a la violencia de género. Bueno, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes hacia el interior del movimiento de mujeres? ¿Qué es lo que creen que es el aporte de la Fundación y del trabajo que vienen haciendo? Pensando, ¿no? Pensando que, bueno, se han hecho muchos avances, muchas conquistas, pero que al mismo tiempo hay discusiones intensas e interesantes al interior del movimiento feminista. Consultarles cómo lo ven ustedes a partir de esta experiencia federal, de esta experiencia territorial y puntualmente también de lo que ustedes van charlando y construyendo. El movimiento de mujeres es muy diverso. Y la gran contra es que los medios hegemónicos lo muestran como algo único. Y en general muestran el feminismo más radicalizado, ¿no? Que no es el mayoritario. Y hay muchísima diferencia. Nosotros, por ejemplo, en la Fundación no institucionalmente no fomentamos el pañuelo verde y la interrupción legal del embarazo, porque me parece que puede haber feministas que no comparten eso, y incluso tenemos voluntarias en la Fundación que no comparten eso. Nosotros sí, digamos, nosotros creemos en la interrupción legal del embarazo, pero institucionalmente nos parece que es un tema que divide y que no debería dividir, y como ese tema, pero ese es el más controversial, hay un montón de otras cosas, digamos. Y después estamos transitando un proceso
de que el movimiento de mujeres estaba solo de un lado del mostrador hasta este nuevo gobierno donde se generaron los ministerios. Y eso está en un proceso muy inicial, digamos. Yo siempre digo que el Ministerio de Nación y el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires hacen mucho más diagnóstico todavía que políticas públicas para resolver el problema, digamos. Si bien hay políticas públicas, yo estuve en el Ministerio de Mujeres de Provincia de Buenos Aires y lo que uno escucha es una enumeración de problemas. Y he dicho en algunas reuniones, pero nosotros estamos ahora del otro lado del mostrador. No nos podemos quejar más de los problemas, le tenemos que dar solución. Yo creo que eso también ha generado, desde lo organizativo, digamos, dos sectores del feminismo. Se vio muy claro en el femicidio de Úrsula, donde el Estado tomó una postura y en general el feminismo en las bases tomó otra postura. Y ahí hubo una división del movimiento de mujeres, digamos. Las dirigentes con responsabilidades políticas y las personas que militan la temática para que las cuestiones se solucionen, digamos. Por suerte yo tuve oportunidad de hablar esto con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, de que el mensaje que se dio, a mi modo de ver, debería haber sido otro. Yo creo que hay que asumir que el Estado es uno solo, que está dividido en poderes y en organismos por una cuestión operativa y funcional, pero en el femicidio de Úrsula, que a nosotros nos dolió porque hubo muchas cuestiones similares al caso de Micaela, lo primero que salió era echarse la culpa de un área del Estado a otra área del Estado. A la justicia, a la fuerza de seguridad, el día que a nosotros no nos avisaron, decía del Ministerio de Mujeres, a nosotros nadie nos avisó. Y a mí me hubiese gustado, porque me parece que es más convocante decir, estamos generando un montón de políticas, pero seguimos llegando tarde. Tenemos que reforzar, tenemos que generar más cosas porque seguimos llegando tarde. Me parece que esa comunicación desde el Estado une y genera compromiso. En cambio, buscar la paja en el ojo ajeno genera divisiones y el problema sigue estando sin solución. No, dale, Santi. Dale nomás. No, nada. Quizás, Andrea, no sé si querés sumar algo al respecto de esto. Y ya Sí, para por después, ejemplo, Néstor, yo ¿qué te parece no hacer el cierre? participaba tanto en los movimientos del feminismo, y bueno, ahora tomo partido, o sea, no que tomo partido, participo en algunas instancias, como ahora que estamos en la reforma judicial feminista, y es muy variada, o sea, cada una toma su postura, pero también vas escuchando el resto, porque como en nuestro país es demasiado, o sea, es muy grande, es muy federal, es muy variado, y las realidades son totalmente distintas. Entonces, por ahí la gente, o sea, al principio yo no me involucraba tanto, y ahora sí, porque somos gente del interior, entonces si no, siempre se toma lo que es de Cava, de provincia de Buenos Aires, y el resto no, y nosotros, el resto del país, somos totalmente distintas. Entonces, está bueno que nos empecemos, pero, a ver, en estos movimientos todos nos escuchamos y es como que vamos haciendo unos informes en común. Por ahí se puede ver como bien hacen los medios hegemónicos de tratar de dividirnos y de decir una es tal cosa, la otra, porque tenemos hasta movimientos feministas religiosos. Entonces, que eso antes no se veía, y hoy está ya de la Iglesia Católica, también ya tiene un movimiento feminista dentro, que se plantea lo que tiene la Biblia. Y bueno, para muchos suena chocante, pero también está. Entonces, es como que vamos conviviendo y a su vez queremos como lograr algo distinto, algo en común. Y bueno, es esto de escucharnos y de tener empatía, que es lo que realmente estamos queriendo, y a partir de eso vamos como obteniendo, no sé
sí para nosotros es obtener cosas, mejorando cosas, situaciones, pero es a través del habla y la escucha, no es otra cosa. Así que bueno, a partir de eso es como, y a su vez, antes eran, no sé, 5 o 10 organizaciones, y el otro día cuando fue el primer foro que fue autoconvocante por redes sociales, hubo más de 5.000 mujeres del país y quedaron un montón afuera, porque no había más Zoom, las organizaciones no teníamos más nada como para poder seguir ingresando más gente, para poder esto de tratar de la reforma judicial, que es una de las miradas más críticas que tenemos todas las organizaciones con lo que es la perspectiva de género. Así que bueno, esto se va sumando y se van sumando de todos lados, y no necesariamente tenés que ser experta en la materia, sino que como que con tus vivencias diarias ya sos experta con tu vivencia, porque desde un escritorio vemos que no hay respuestas que tengamos desde el Estado estando atrás de un escritorio sin estar en territorio. O sea, el saber lo tiene la gente, tenemos la gente que estamos en el territorio. Cada una va aportando lo que con su granito de arena, estas modificaciones a nivel nacional. Y bueno, ahí vamos. Por eso para nosotros es importante que o sea, vamos incorporando organizaciones, y yo conozco una, las voy invitando. Tampoco tenemos esa envidia de porque yo estoy, o porque yo soy más grande, soy más chica. Una siempre todavía tenemos eso de que, yo no, o que dicen solamente las que tienen personería jurídica. ¿Y cuántas organizaciones tienen personería jurídica? Muy pocas. Ese es uno de los grandes escollos que estamos teniendo hoy por hoy, esto de las personerías jurídicas, que se tardan demasiada cantidad de tiempo para poder otorgarlas. Entonces, bueno, sí, son organizaciones que están trabajando en territorio. Eso es como la consigna general de los movimientos hoy por hoy. Pero por otro lado, digamos, el movimiento de mujeres, a pesar de todas sus diferencias, ha logrado consensuar algunas cosas, y por eso se han conseguido las leyes que se consiguieron. Si nosotros hacemos una analogía con las posiciones que han tomado para cuidarnos en la pandemia, ahí se ve mucho más miseria que en las organizaciones, que en las organizaciones feministas, porque las organizaciones feministas tienen diferencias, pero lograron consensuar un montón de cosas por las cuales ir todas juntas atrás de eso. Nosotros ni siquiera pudimos unirnos para fortalecer la vacunación, por ejemplo, a todas las fuerzas políticas, porque hay miserias mucho más grandes en el ámbito más general, digamos. Entonces hay diferencias, pero por otro lado, cuando las cuestiones son importantes y tenemos que buscar un objetivo concreto, hay más conciencia de unidad. Bueno, esto que destaca Yuyo, interesante. Bueno, también la mención de Andrea a las diferencias también respecto al federalismo. Esto es otra de las cosas que del polo formativo también tratamos de hacer, de poder relevar y estar en contacto con organizaciones y experiencias. Obviamente que hay mucha fuerza también acá en el AMBA, como se le llama, pero también sabiendo que es una premisa. Y bueno, y ya para terminar, y con esto ya dejarlos que sigan en viaje, pero bueno, pensando en Micaela, en su impronta, en su juventud, pero también en sus compromisos, en sus militancias y también en su liderazgo, a partir de lo que conozco de primera mano, de lo que significó para muchas compañeras y compañeros de ella, preguntarles una reflexión y una mirada respecto a la juventud, digamos, en general, en este tiempo tan singular, en este tiempo también tan complejo para todos y todas, pero para los pibes también de mucha incertidumbre, de mucha angustia,
Bueno, quizás eso, una pregunta para cerrar respecto a los y les jóvenes. A ver, nosotros vemos constantemente, ya sea recorriendo el país en forma presencial o a través del Zoom, muchas Micaelas, o algunos dicen Micael o Miguel, porque Micaelas, como formas de militantes, formas de juventudes que son distintas, tienen mucha fuerza, muchas ganas, pero también está esto del adultocentrismo, donde los adultos no los dejamos a los chicos darles espacios que ellos están pidiendo. Tienen ideas muy buenas y nosotros estamos convencidos que esta juventud va a traer todos esos cambios que realmente nosotros vamos luchándola muy de a poco, son muy conscientes, son comprometidos. No tenemos que generalizar que son todos unos vagos, que no quieren, mentira, eso no es así, porque hay muchos jóvenes y jóvenes que están luchando y trabajando de distinta manera. No quiere decir porque no estén en territorio, no estén haciendo lo que nosotros pretendamos, pero sí tienen una fuerza y tenemos que darle ese espacio para que ellos puedan salir y tienen... no sé, yo no digo que sean, como siempre decimos, son el futuro, no, son el presente, ellos son nuestro presente y son los que hoy por hoy nos están guiando. A nosotros, nuestros hijos, adolescentes y un poquito más adultos, nos están guiando, nos están diciendo, por acá tienen que ir. Entonces, es esto, salir de que nosotros los mayores por nuestras vivencias tenemos todo el saber y no es así. Los adolescentes lo tienen, y mucho. Son muy sabios hoy. Andrea decía de que nosotros vemos Micaela por todos lados, ¿no? Cuando pasó lo de Micaela, rápidamente lo que surgieron en los medios nacionales era la filmación de cuando Mica estaba pidiendo el abrigo a la salida del boliche, que se vio la hora, que se vio que estaba vestida con un shortcito, y se centraron en eso, digamos. Hasta que su compañero de militancia y Andrea, que empezó a hablar con los medios, empezaron a contar lo que era Micaela y la mamá de los nenes que Micaela hacía actividades en los barrios, también contaron lo que era Micaela. Pero a los medios les costó aceptar que era una militante del peronismo. Aceptaron rápidamente que era una militante del Ni Una Menos, pero del peronismo y de la JP Evita le costó, digamos. Y si nosotros ponemos en contexto cómo hablaban los medios de la militancia en ese momento, la militancia era sinónimo de robo, de cosas sucias, de negociado y de todas esas cuestiones. Y cuando se vio que había otra militancia, porque con el caso de Micaela se visibilizó otro tipo de militancia, una militancia sana, genuina, que aspiraba a cambiar la realidad a través del compromiso, de determinados valores. El último paso que intentaron dar cuando no pudieron tapar ni su peronismo, ni esa otra forma de militancia, ni la pertenencia a la gloriosa JP, como Micaela decía, fue mostrarla como una excepción. Entonces, nosotros también siempre decimos con Andrea, por eso Andrea dice, nosotros vemos Micaela por todos lados, porque mostrarla como una excepción también es bajarle el precio a la lucha, digamos. Y de verdad que hay Micaela por todos lados, digamos. Y eso genera muchísima esperanza. Genera mucha esperanza, tal vez en un mundo que nosotros, vos Santi sí, pero mi barba blanca y la barba blanca de Néstor y los pelos blancos de Andrea ahí en el flequillo, tal vez no alcancemos a ver, digamos. Entonces, pero yo creo que los jóvenes van a poder entregarle a sus hijas y a sus hijos una sociedad mucho mejor a la que le podemos entregar nosotros a ellos. Y a través de que hay muchas Micaelas o Micaelos distribuidos en cada lugar donde nosotros vamos.
Yuyo, Andrea, además de agradecerles y manifestarles las ganas de seguir. Así que ya lo instrumentaremos, buscaremos la manera. Hablando de Micaelas, Migueles, Micaeles, hay una canción de Jorge Van der Mole que tiene un verso que dice: nombre femenino de un ángel armado. Nombre femenino de un ángel con fuerza, vamos a decirlo así, vamos a poner el matiz. Micaela lleva el nombre de ángel, ¿no? Miguel es un nombre de ángel. Los ángeles igual no tienen sexo, ¿no? Así que Micaela, Miguel es indistinto. Y el significado, ahí voy a hacer alarde un poco de algunas cosas que sé, pero me parece lindo decírselas. Que la figura del arcángel Miguel, o el ángel Micaela, lo que significa es el defensor del pueblo. Por eso se lo representa tipo guerrero, ¿no? Se lo representa con fuerza, ¿no? El abogado del pueblo, dice la tradición, ¿no? Es el que defiende la vida del pueblo. Se lo ve en la figura, se lo ve medio atacando un dragón, y suena medio raro a esta altura, pero la figura es esa, ¿no? Una fuerza y un mensaje que defiende la vida del pueblo. Así que, y lo defiende con cosas concretas, ¿no? Así por eso a mí me suena lo mismo que me sonó al principio, y supongo que Santi estará de acuerdo que esto es una historia de vida y de resurrección transformada en armas concretas, en el sentido de herramientas concretas para defender la vida del pueblo. Así que les agradecemos un montón, y de verdad con mucha admiración, con mucho afecto también, manifestarles el apoyo y las ganas de volver a conversar y de seguir contando esta historia y sumando gente. Así que muchas gracias, gente. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, muchísimas gracias.